Listo, estamos transmitiendo y grabando. Ok, muy buenas noches, estimados amigos de toda América Latina, de todo el mundo, prácticamente desde donde nos escuchen. Ustedes un conversatorio virtual más del Foro Liberal de América Latina. En estos momentos en los que el mundo vive en mucha confusión, vive en un fenómeno de histerias, de caos, no necesariamente producido por un bicho, sino producido por los gobiernos estatistas en gran medida. Y hoy, pues, en ese afán y con ese objetivo de llevar sensatez, de llevar racionalidad, de llevar paz, de llevar tranquilidad a nuestros corazones y a nuestras mentes, pues nos damos cita y bueno, pues transmitimos este conversatorio con ese objetivo, no solo de clarificar mucho de lo que está pasando en el mundo y especialmente en el continente americano, sino también con el ánimo de inspirar la acción política en favor del capitalismo para todos mediante las 5 reformas. Un servidor, Jorge David Chapas, en nombre de la presidenta Clotilde Alviso y en nombre también de mis colegas del directorio del Foro Liberal de América Latina. Bienvenidos. Hoy pues vamos a tener a dos excelentes expositores. En principio a nuestro colega y amigo Oswald Chamagua, que nos dará pues una exposición de lo que está pasando en El Salvador. Y luego el profesor Alberto Mansueti nos va a compartir también sus más recientes investigaciones, lecturas, análisis en torno a lo que está pasando en el continente, incluyendo hoy el caso, digamos, el caso de Estados Unidos. Así es de que, sin más, dejo en el uso de la palabra a Oswald Chamagua y bueno, empezamos a desaprender y aprender. Bienvenidos todos, amigos. Buenas noches. Bienvenidos. Ok, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Les pedimos, por favor, apagar sus videos y mantener sus micrófonos en silencio. Jorge y José Luis, por favor, estar pendientes, ¿ok? Bueno, y este día, pues, tengo la oportunidad de hablar sobre el fenómeno Bukele que tanto revuelo ha causado en nuestro país. Y bueno, vamos a entrar en materia. Ahora pues se ha puesto de, se ha hecho famoso El Salvador por su presidente, por sus medidas aparentemente efectivas en contra de la propagación del virus. Pero antes eh, vamos a hablar en detalle pero al mismo tiempo breve, no nos vamos a extender mucho en ese tema, pero es para que tengamos una perspectiva general y con algunos detalles de la situación. Es el fenómeno Bukele. Bueno, ¿quién es? Es el actual presidente Nayib Bukele, quien asumió el poder el 1 de junio del año pasado, 2019, luego de haber ganado las elecciones presidenciales en febrero de ese año con una mayoría de votos de alrededor del Sí, no, 53% en perdón, primera vuelta. a ver, nos están saboteando ahí. Los técnicos que saben de técnica pueden identificar quién está saboteando y sacarlo de la reunión o algo así. Estamos en eso, profe, pero parece que son varios. Estamos en eso. Ok, gracias. Ok, qué lamentable, qué lamentable. Pedimos disculpas ahí a las personas que quieren aprender de verdad. Entonces, él decía que el actual presidente asumió el poder el 1 de junio, ganó las elecciones en primera vuelta en febrero, que fueron las elecciones. Tiene 38 años, lo que lo convierte, creo yo, en el presidente más joven de la historia del país. Es un millennial que se expresa abiertamente, según conveniencia, ha tenido problemas por decir cosas que no debía decir en público, incluso tuvo un juicio que perdió por difamación. Y bueno, como les digo, se expresa en redes sociales, esa es su principal medio de comunicación con la gente. Es hijo de padre musulmán, su padre Armando Bukele falleció creo que hace 4 años, él era el imán de El Salvador, acá era el imán del Islam, ¿ok? Acá en el país.
quien al mismo tiempo fue íntimo amigo de líderes de la guerrilla, ¿ok? En los 80, los 90, y él hacía análisis y críticas de la situación del país sin ser un político y siempre obviamente del lado de la izquierda. Aunque la madre del presidente, según pues se sabe, es católica, de creencia católica. Y él, en lo personal, el presidente, dice seguir las enseñanzas de Jesús, pero sin creer en instituciones, o sea, sin creer en iglesias, ni en liturgias, ¿ok? Se reconoce por no respetar protocolos, a menudo se viste de forma indecorosa al cargo que ostenta como presidente, lo pueden ver a veces en presentaciones con una gorra, volteada, por cierto, con una chaqueta, es típico de él, y a menudo busca llamar la atención. Desde su campaña fue así. Y bueno, solo para muestra un botón, en la cumbre de las Naciones Unidas, cuando le tocó exponer, lo primero que hizo fue tomar una selfie y decir, esta selfie va a tener más vistas que esta reunión. Porque esa es una de las cosas que él siempre busca, llamar la atención de esa forma. Ahora, ¿por qué ganó? Desde la campaña, su principal estrategia fue señalar de forma punzante los errores del gobierno de turno, habiendo incluso formado él, o haberse incluso él formado en el partido de gobierno, el FMLN, por el cual fue alcalde de 2 municipios, incluyendo su última gestión como alcalde de el municipio de San Salvador, que es el más importante de la capital, que es de la zona metropolitana. Él fue expulsado del partido debido a sus fuertes críticas y declaraciones ante cámaras hacia el gobierno de turno. Y esto pues le ganó el favor de mucha gente que veía en él la esperanza de acabar con la polarización. La gente se debatía entre la izquierda y la derecha mala por cierto. Entonces, que él viniera haber hecho una gestión de buena imagen, porque eso es una de sus principales armas, el manejo de la imagen. Él es publicista, él le hizo la campaña al FMLN, una de sus campañas cuando ganó la presidencia, trabajó antes con ellos, es experto en manejar imagen. Entonces, esto le ganó mucho favor. Él fue alcalde, como les dije, 2 veces, y aunque anteriormente le había dicho que no pensaba competir eh, a una presidencia de la República, de repente, debido a la popularidad que tenía, se convenció y anunció vía Facebook Live que iba a formar una fuerza política con miras a formar un partido. Y anunciaba así su intención de correr en las elecciones del 2019 y que por lo tanto pedía el apoyo de la población. ¿Ok? Y así convenció tanto a jóvenes y a viejos de ser él la respuesta a la polarización que por 30 años vivió el país luego de la guerra entre Arena, que es el partido Alianza Republicana Nacionalista de derecha mercantilista, y el FMLN, que llegó a ser partido luego de los acuerdos de paz, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que terminó siendo un rezago de la guerrilla convertido en izquierda blanda. Ahora, ¿cómo piensa Bukele? Bueno, años atrás, como les mencioné, creo él se declaró ante medios como de izquierda radical. Sin embargo, una vez en el poder, él declaró y emitió un comunicado donde se pronunciaba contra los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua y Honduras, diciendo literalmente que eran sus gobernantes, sus presidentes eran dictadores. Y expulsó, obviamente, a los diplomáticos de esos países de acá del país. Y al mismo tiempo buscó y ha buscado mantener una muy buena relación con los Estados Unidos de América. Ok, entonces podemos ver con esos detalles que el presidente Nayib Bukele no actúa en base a principios, no al menos con lo que ha dicho, no lo sostiene, sino que actúa de una forma pragmática, ¿ok? Promoviendo una especie de tecnocracia también, donde se busca, según él, hacer lo que funcione, lo que sea necesario o lo que él diga que funcione. Y hay una especie de maquiavelismo en todo eso, de justificar los medios con el fin. Ok, ahora su estrategia ha sido principalmente, y viéndolo en clave 5R,
ha sido la antipolítica y la histeria anticorrupción. Desde su campaña, como les decía, empezó a despotricar entonces y ahora contra sus opositores. En aquel entonces, los políticos de turno, ahora él es un político de turno, pero él siempre se mostró como alguien ajeno a ese mundo, alguien que no era un político, pero termina siendo presidente, y ahora pues sus adversarios son todo aquel que se opone, todo aquel que no pertenece a su movimiento o a su partido, llegando incluso al insulto visceral, al insulto, ya ni siquiera, hay una especie de insulto diplomático, podríamos llamar, pero este se va al insulto visceral, al insulto que puede rayar en lo callejero, en lo vulgar. Es, es parte más del circo politiquero. ¿Ok? Y eso provoca obviamente euforia en sus seguidores. Hay otros líderes también que lo secundan. Y esto obviamente lo usa él como arma de presión contra los que, como les decía, son sus principales adversarios. Específicamente los diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué? Porque actualmente los dos partidos que mencioné tienen la mayoría. Y el partido por el cual él ganó, que no fue el que formó, sino que al final tuvo que aliarse con otro partido más pequeño, porque también le pusieron ahí unas trampas para que él no llegara por medio del partido que él había formado, eso hay que decirlo. Le pusieron trabas de todo tipo para que él no corriera como presidente. Entonces él no cuenta con mayoría de votos en la asamblea y por lo tanto no puede recibir el apoyo necesario para ejecutar las políticas que él desea. Ahora hay dos palabras clave para entender cómo él se maneja y es la imagen y la propaganda. Un periódico digital dijo que una fuente de su gabinete, citándola, dice que en el gobierno, en casa presidencial, la política se entiende como un conflicto perpetuo y que el acierto está en elegir el conflicto e irlo ganando siempre. Los sucesos acaecidos el 9 de febrero, que fue cuando él se llegó con la Fuerza Armada al edificio de la Asamblea Legislativa, no fueron específicamente como para forzar a los diputados a aprobar un préstamo de 109 millones para mejorar la seguridad, sino que fue una especie de retalía contra otros conflictos que se suscitaron y que lo estaban haciendo ver mal, y de esa manera él también pudo eclipsar por un momento estas situaciones. Sin embargo, tuvo una reacción bastante contraproducente porque se pronunció la comunidad internacional y los diplomáticos acá de otros países también se reunieron con personeros de la presidencia para tener una declaración de parte de ellos y poder continuar en buena relación, digamos. Pero se vio mal ante los diplomáticos esa situación. Y así se ha ganado entonces la fama que tiene tanto a nivel nacional como internacional, teniendo varios detractores, pero muchas más personas a su favor, tanto que mucha gente dice literalmente que si vamos a tener un dictador, pues que sea Bukele. ¿Ya? Ahora, con esta situación del COVID-19, igual ha actuado eh, de forma autoritativa, de forma imperativa, poniendo siempre esa tensión entre él y los diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces, hay siempre una tensión entre esas dos fuerzas, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y se empiezan a decir cosas en Twitter, se empiezan a decir cosas por redes sociales, empiezan a medir fuerzas, lo cual obviamente crea desestabilidad mientras él gana popularidad, porque la gente dice, a él no lo quieren dejar gobernar, lo cual tiene parte de razón. Sin embargo, las medidas, por ejemplo, para impedir la entrada del coronavirus, cerrar las fronteras de una sola vez, pero al mismo tiempo enclaustrar a la gente por 30 días, desde el 21 de marzo, la gente no puede salir de sus hogares, los negocios están cerrados, se puede salir solamente por emergencia médica o para buscar comida una vez por semana, y para eso ha desplegado a la policía en las calles.
una decisión sin consultar otras entidades, sino prácticamente unilateral y presionando a la Asamblea para que apruebe los decretos. Sí se ha logrado contener el avance de la propagación, pero el virus está propagando. Empezamos con obviamente con poquitos casos, llevamos todavía pocos, pero se ha ido incrementando poco a poco. O sea que solamente se ha ralentizado la propagación. Actualmente tenemos 32 casos y 2 fallecidos. ¿Ok? Entonces el proceso ha sido lento y está pidiendo, según lo que he escuchado, alrededor de 5.000 millones de dólares para hacer frente a la crisis, construir un hospital con 300 camas, equipar bien a los hospitales actuales, eh, pero sus detractores o los otros partidos dicen que no hay justificación aún para que eso sea así, pero como tiene ganada mucha gente, la gente dice entonces que esperan que nos empecemos a morir todos y eso pues obviamente él lo capitaliza, él se pone como víctima y otra de las decisiones fue, por ejemplo, ofrecer un bono de $300 a las familias afectadas, aquellas familias que carecen de un empleo y que se dedican, digamos, al comercio informal. $300 es el salario mínimo acá en el país, es para el área metropolitana, el área comercial. Eh, entonces, dijo él que estaría ayudando a 1,5 millones de familias con ese bono, lo cual significaba 4,5 millones de dólares y que sería durante 3 meses, que estamos hablando de 13 millones. Sin embargo, no fue muy claro respecto a cómo se haría. Eh, Eso fue al mismo tiempo que él anunció que no se podía ya salir de las casas, excepto solo podían trabajar aquellos empleados de negocios o empresas relacionados con la comida para poder entregar a los clientes, ya sea para llevar o para entregar a domicilio, empresas de telecomunicaciones, bancos en mucha menor medida y hospitales, obviamente, y farmacias y supermercados. ¿Okay? Todos los demás negocios cerrados totalmente. Entonces, esa ayuda que él ofreció se iba a verificar por medio de un sitio web que no funcionó y funcionó hasta este fin de semana pasado. Entonces, el parámetro era que si tu consumo de energía era menor a 250 kilowatts hora, ibas a ser beneficiario de esos $300, uno por familia. Eh, y mucha gente no salió beneficiada. Entonces, el día lunes, este lunes, salieron miles a las calles, eh, rompiendo la cuarentena, haciendo colas uno tras de otro, no guardando la distancia, a ir a hacer reclamo a la institución que él mismo designó también, que si no aparecía uno ahí, debía uno abocarse a una institución específica que hay en algunos centros comerciales para poder hacerle reclamo. No para recibir el dinero, sino para poder ver que se inscribiera la persona y luego pues avisarle cuándo le iban a dar el dinero. Y bueno, no hubieron disturbios, pero sí hubieron algunos conatos de violencia de parte de la gente. Algunos empezaron a decir de que la oposición fue a sacar gente también para poder desestabilizar, para poder boicotear el plan. Y luego él salió y metió un comunicado diciendo que somos un país pobre, que todavía no hemos entendido, pero que está haciendo lo posible, que el gobierno no ha cometido errores, pero que necesitamos cambiar la mentalidad, etcétera. Entonces, han sido medidas extremas. Muchas empresas se están declarando en bancarrota porque también ha ordenado que las empresas paguen a sus empleados, aunque estos no vayan a trabajar, lo cual a la mayoría le suena bien, a la gente que no entiende de economía le suena bien. Sin embargo, empresas pequeñas y medianas que no pueden tolerar no abrir y pagar, se las están viendo muy mal y algunas se están declarando en bancarrota. Empresas grandes posiblemente puedan soportar el impacto, pero muchas empresas pequeñas no. Entonces, se prevé, entendemos nosotros que hemos conocido un poco de economía, que el efecto que tendrá va a ser muy nocivo, puede convertirse en un caos y eso también puede él capitularlo o capitalizarlo para adquirir más poder. El riesgo
como liberal clásico también es que la gente esté dispuesta a tener un dictador. El próximo año son las elecciones de diputados y la gente está hablando ya de cobrar factura a los diputados actuales, lo cual quiere decir no votar por ellos y votar a los del partido que él formó. El partido ya está formado, entonces si él logra tener mayoría en la asamblea, eso puede significar cambios significativos incluso a la constitución, aunque se requiere, para modificar la constitución se requieren dos asambleas, una que reforme y otra que ratifique las reformas en un periodo de, decir, entra a la asamblea y 3 años después se elige otra asamblea. Ok, entonces requeriría eso. Pero el panorama es bastante difícil para El Salvador. La gente sigue sin querer aprender. Nosotros tratamos de explicarles que en economía pues no se toman decisiones a la ligera. Y bueno, él aparece con una frase falaz de falso dilema en que valen más las vidas que la economía se puede recuperar, las vidas no. Y así había de Twitter, memes y Facebook Lives, se ha ganado a la mayoría en el país. Y no hay oposición, eso es otra cosa. No hay oposición, la oposición cae en el mismo juego de crear tensión, de insultar, etcétera. Es decir, esto hay que entenderlo también como una consecuencia del mal gobierno y la terrible oposición. Sí tuvimos un mal gobierno con el Frente, peor que los gobiernos de Arena, definitivamente. Arena gobernó por 20 años, luego el Frente por 10 años. Pero si el gobierno fue peor gobierno, si el del Frente fue peor gobierno que el de Arena, Arena fue peor oposición que la del Frente. ¿Okay? Entonces, ahora el péndulo se mueve hacia, no sé, una izquierda confusa que puede convertirse en una tiranía. Y no sé de qué tipo, no sabría decir de qué tipo, pero seria, ¿ok? Y nosotros seguimos pues con los pocos y escasos recursos que tenemos tratando de explicar a la gente. Las iglesias por su parte también puedo decir de que el voto evangélico también permitió esto, hizo que él ganara las elecciones. En todo caso, no había ninguna mejor opción. Definitivamente este no fue el mal menor que la gente pensaba, no lo es, no lo va a ser. La gente decía, mejor este y si va a robar, que robe, pero que ya no roben los otros dos que ya robaron. Con esa mentalidad fue que también la gente se abocó por él y lastimosamente muchos cristianos han sido convencidos, embelesados, como dijo Pablo, fascinados por la imagen y la propaganda de Bukele. Así que el llamado es a los salvadoreños a poder activar, a poder divulgar, a poder denunciar, a poder enseñar, a no bajar la guardia y a tomar acción política. Pero necesitamos tiempo y recursos, poner nuestro tiempo y nuestro dinero para poder tener mayor presencia en redes, en medios de comunicación, etcétera. Así que yo agradezco mucho la atención. Si hay preguntas, por favor, háganlas llegar. Pueden hacerlas vía chat o pueden levantar la mano. Oswald, ¿nos puedes ayudar cerrando la sala lo más pronto que puedas? Por favor, solo tú tienes el host. Y bueno, estamos teniendo pues este tipo de interrupciones por parte de zurdos, seguramente, ¿no? Mil disculpas a todos. No obstante, pues seguimos adelante. Por favor, Oswald, si nos ayudas con eso. Y bien, muchísimas gracias por tu exposición. Muy acertada, como vemos desde lejos, desde fuera, el caso de El Salvador. Por cierto, es un caso que bueno, se copia, ¿no? Se copia en los países vecinos porque el caso guatemalteco es casi el mismo en materia de medidas en este momento de problemas sanitarios. No sé si llamarlo crisis como tal, pero sí al menos crisis sanitaria. En todo caso, bueno, muchísimas gracias. Damos paso a un momento de preguntas y respuestas. Por favor, levantar su mano para que Oswald pueda responderlas, por favor.
Vamos a ver si hay manos levantadas. Sí, sí la hay. Bueno, en principio, pues agradecer la presencia de más de 50 personas. Vamos a dejar de tarea, por favor, A compartir ver, Andrés Aguilera. esta sesión. Sí, aquí hay manos levantadas. Empezamos entonces con Andrés Aguilera. Bienvenido, Andrés. Dinos desde dónde nos escuchas, por favor, y tu pregunta. Puedes abrir tu micrófono, Andrés. Andrés, ¿escuchas? Bueno, ábranle los técnicos ahí porque a lo mejor él no puede abrirlo. Eso estoy haciendo, Ok. yo le estoy abriendo el micrófono. Andrés, o puedes Bueno, hacer tu pregunta por chat. si Andrés no puede, ¿alguien más? ¿Preguntas? Sí, Juan Alberto Juan Ugaz, no sé Alberto. si... Adelante, Juan Alberto. Hay un problema, esto es fuera del debate, ¿eh? Hay un problema técnico. Entró una película pornográfica aquí, alguien dijo groserías por el chat, me gustaría que eso sea controlado, y el micrófono mío también ha estado con problemas porque estoy tratando de comunicarles esto hace rato, ¿no? Parece que hay algunos infiltrados allí. Alguien mandó groserías hace un momento de nuevo por escrito, no sé si las leyeron. No sé qué ha pasado, de dónde apareció esa gente, no lo sé, pero si lo podemos controlar para seguir manejando las cosas con tranquilidad. Eso era una interrupción nada más. Muchas gracias. Ok, Ok, bueno, sí, somos conscientes, Juan Alberto, estamos trabajando en ya eso. lo vimos todo. Nunca nos había pasado esto, la verdad. Estamos haciendo todo lo posible por bloquear a estas personas, pero sí, no nos había pasado, entonces es lamentable. Pero alguien dijo ahí que no les gusta, obviamente, nos estamos moviendo y ese es el mejor argumento que pueden tener Claro, los detractores. ladran los perros, Sancho. Sí, Correcto. sí. Hoy tenemos más de 50 personas. Quizá esté expandiéndose el conocimiento de nosotros y por eso entonces se mete gente a sabotear. La Sí, lo que verdad, tendremos que hacer es, pues quizás usar contraseña, profe, ni modo, pero va a haber quizás usar esto y con gusto lo entrenamos para que usted pueda entrar sin ningún problema. Okay. El partido de Bukele, David Mendoza, el partido que él formó se llama Nuevas Ideas, aunque él terminó inscribiéndose con el partido GANA, Gran Alianza Nacional, que fue un rezago de la derecha mercantilista Arena, se dividieron y formaron GANA. Él formó Nuevas Ideas, pero no pudo correr por Nuevas Ideas, sin embargo sigue como partido y por ahí creo que él va a tener sus diputados y por GANA también para dejar lo menos que se pueda los partidos Arena y Frente. iPhone de Israel, adelante. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Me oyen bien? sí. ¿Me oyen bien? Muy bien, gracias. Bueno, he estado siguiendo este caso de Bukele. Qué bueno tener una perspectiva local respecto a lo que está pasando ahí con este señor. Ahora, lo que sí ha llamado mucho la atención, por supuesto, en las redes evangélicas, es el uso el manoseo de los conceptos cristianos, del llamado a la oración, de confiar en Dios, la fe, incluyendo, por ejemplo, alguna vez Dante Gebel lo invitó, no me extraña en todo caso, pero lo invitó a Por favor. su congregación ahí en la iglesia River. Y cómo se llama, en esa instancia él dijo que era un cristiano, o sea, que era creyente, no sé si cristiano dijo, pero hay algunos que dicen que derechamente él sigue siendo un musulmán nomás, que está infiltrado nomás. No dijo que era un cristiano, de hecho creía en Jesús, que no lo dejó claro tampoco. Entonces, ¿qué antecedentes tendrían ustedes de que él en realidad nunca ha abandonado el Islam? Y un comentario nomás, un comentario respecto a esta situación que se ha producido en los últimos ratos. Bueno, lamentable, pero quizás es
no sé, una buena idea hacerlo por Facebook Live o YouTube derechamente, y ahí se puede bloquear más rápidamente a esa gente. Y claro, dejar un espacio para las preguntas, igual que ahora, que se agradece mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, se tienen fotos, hay fotos de él orando en una mezquita. En todo caso, fue el profesor Mansuetti. Recuerdo muy bien que cuando él estaba en campaña, dijo el profesor Mansuetti, nos dijo que él es alguien que gobierna no por principios, sino en base a encuestas. Él sabe que el 90% de la población salvadoreña es cristiana, entre católicos y evangélicos, y es parte de la estrategia. El orar, por ejemplo, habiéndose tomado la asamblea por la fuerza, metiendo a los militares ahí, sentándose en la silla del presidente de la asamblea, y decir que Dios le dijo paciencia, ¿ok? Y luego él dice, ok, pero una semana más. Entonces, es una manipulación, ¿ok? Yo creo que esto debería ser muestra para cualquier cristiano medianamente ilustrado, es decir, entendido en dar la gloria a Dios, por lo menos, en que esto es una señal clara de que me preguntaba Nacho Sánchez Gallardo, que le explicara o que le explicara a alguien más por qué Nayib Bukele no es un hombre de Dios. Y creo que esto habla bastante, pues. Pero, sin embargo, hay poca instrucción, muy pobre instrucción en estos temas en las iglesias, hay que decirlo. Y por eso, pues, muchos evangélicos y católicos también se han abocado por aclamarlo a él y prácticamente rendirle culto. Eso es algo que yo he señalado, que las tiranías se reconocen fácilmente por el culto al líder y le rinden culto. Hay imágenes donde aparece Jesús besando su cabeza y en señal de aprobación, él como gente diciendo El Salvador se llama El Salvador por Bukele, precisamente como una especie de premonición por el cual el país fue llamado así. Entonces, sí se está cayendo en una cuestión idolátrica, hablando en términos religiosos, cristianos, en una idolatría hacia el líder. Ok, Karen. Adelante, Karen. Karen. Voy. Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Sí. Bien, muchas gracias. Es que estoy en el teléfono, entonces no había estado la aplicación aquí. Buenas noches, muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera es ¿por qué la oposición de Arena fue tan mala? Peor incluso que la del FMLN. Perdón, no te escuché, se te entrecorta, Karen, No si se puedes te acercarte escucha quizás bien, más. Karen. Si puedes ponerte en un computador mejor, porque el teléfono no es bueno para nuestras reuniones. No se te escucha. Karen. Ahora, lo de la derecha, Okay. Arena, porque Arena es la derecha mala. Arena se convirtió en derecha mala, y la derecha mala es mala en la oposición y mala en el gobierno. La derecha mala está muy infiltrada por ideas de izquierda, estatistas, en algunos casos mercantilistas, en otra derecha religiosa, en otros casos. Por eso nosotros siempre nos manejamos, por lo menos yo me manejo y con los alumnos que estudian conmigo, con el cuadro de los 4 cuadrantes. Tenemos la derecha buena, somos nosotros. Lo demás es derecha mala. Arena en El Salvador, uribismo en Colombia, macrismo en Argentina, es derecha mala. Algunos dicen, no, que eso es izquierda ya. No, bueno, pero es que la derecha mala no es contención a la izquierda porque se llena de ideas de izquierda, tanto culturales como económicas. ¿Okay? Arena es derecha mala, como es Piñera en Chile, como es la Calle Pou en Uruguay, es derecha mala. Entonces nosotros hacemos estas reuniones, yo personalmente me ocupo siempre de hacer esa aclaración, es derecha mala y cada vez peor. Quiero, eso sí, una cosita señalar. Yo no creo que tampoco Bukele sea un musulmán creyente. Bukele es un posmoderno. Bukele no cree en nada. Lo que sucede es que él es de familia musulmana. ¿Ok? Y todos sabemos que las familias musulmanas
son familias fuertes que hacen negocios grandes y empresas fuertes. Y ese es el caso también de mucho de la familia de Bukele. Él nunca va a romper con el islamismo, pero su adhesión al islamismo es igual que al cristianismo, es algo de pura fachada, de puro selfie, de pura foto y de puro manipular los sentimientos religiosos de las personas, sean musulmanes o sean cristianos. Bien. Ok. Karen, escribe por chat tu pregunta si Escribe quieres. por John chat, Muñoz. Karen, porque el teléfono no John Muñoz, adelante, John Muñoz. Aló, buenas noches. Si me escuchan, por favor, es la segunda vez que participo. Yo represento a Ecuador, hemos fundado aquí 5 reformas para el Ecuador. Quiero saludarles a todos y hacerles partícipe también de las situaciones que están pasando en nuestro país. Pero una de las preguntas me gustaría hacerles con respecto a Bukele es de que si el mismo sistema que ustedes han analizado con respecto a la forma de gobierno de este actual presidente de El Salvador, según lo que yo les escucho, es bastante similar a lo que anteriormente el expresidente Correa hizo aquí en el Ecuador. ¿A qué me voy? Tiene un fundamento, se puede decir, demagogo con respecto a sus propuestas. Y las mantiene con un sistema de publicidad bastante barato, pero también bastante, te diré, bastante práctico para poder llegar sobre todo al área populista. Bukele, mi pregunta es ¿Bukele ganó la presidencia con respecto a qué índice de votos? ¿A nivel de qué tipo de mercado electoral se enfocó él? ¿Al que fue populista o al que es de clase media para arriba? Esa es mi pregunta. Gracias. A ver, creo que le apostó mucho a los jóvenes de clase media para arriba. Muchos jóvenes, muchos jóvenes fueron a votar. Ahora, hubo bastante ausentismo también, pero la mayoría de votos obviamente pues lo ganó en primera vuelta. Pero sí, fue el mercado, imagínate que usando redes sociales, mayoría que usamos redes sociales, pues son obviamente gente de clase media o media baja hacia arriba. Entonces, a eso apunto él. Te digo una cosa, ¿sí me escuchan? Sí. Ya, te digo una cosa, lo que ustedes están viviendo, nosotros ya lo pasamos, ¿ya? Y veo la similitud tan exacta que en realidad este sistema de izquierda mercantilista, porque en realidad es mercantilista, ¿por qué razón? Porque veo los mismos pasos que se dieron aquí se están dando en otras partes. Pero te digo con toda la seguridad y la certeza que Bukele para el día de mañana va a apuntar y va a alimentar un populismo más arraigado, que va a echar más raíces en El Salvador. El populismo que él enfoca desde hoy ya le está alimentando en la juventud salvadoreña. La razón y la estrategia que él tiene, te aseguro de igual manera, va a ser la misma que vivimos nosotros y hasta ahora lo seguimos viviendo. Nos va a ser muy difícil arrancar. La izquierda, como dijo Alberto, se anticipa y se prepara para los hechos. Y yo creo que con lo que está haciendo Bukele es lo mismo que hicieron con nuestro país, el Ecuador. Bueno, perdón, gracias, John Javier, pero es que nosotros nos reunimos aquí para compartir esta experiencia y para que todo el mundo vea que nuestros países son básicamente iguales o muy parecidos en el cuadro político, económico, social, jurídico y cultural. De manera que nosotros, uno de los primeros clichés que combatimos es eso de que, no, mi país es diferente porque mi país vive una situación distinta y no se puede comparar con los demás. No, no, esa es una gran confusión, la primera de muchas otras confusiones que viene de la ignorancia. Si tú vives en un país y vives encerrado
en las cuatro paredes de ese país y no sabes lo que pasa en el país de al lado, entonces te va a parecer que el tuyo es único, pero apenas saques la nariz de las cuatro paredes de tu país y veas lo que pasa en los de al lado, incluso los de un poco más lejos, los de Centroamérica vean Sudamérica y viceversa, vamos a ver que es todo igual, todos los mismos números, la misma resistencia a hacer las reformas, las mismas confusiones de los cristianos evangélicos, el mismo asalto cultural y en la justicia, la misma histeria anticorrupción, la antipolítica, la partidofobia, eso, todo es lo mismo. ¿Okay? Por eso nosotros, como los problemas son los mismos, las soluciones también. La solución es las 5 reformas. Y si nosotros viéramos un gobierno que está dispuesto a hacer las 5 reformas, lo apoyaríamos. Pero no lo vemos. Ese es el punto 1. El punto 2 es, si viéramos alguna fuerza de oposición en cualquier país que asume las reformas estructurales como bandera, el cambio de sistema, la transitología, lo apoyaríamos también porque el día de mañana podría ser entonces gobierno y hacerlo. Pero ese es el punto 2, tampoco lo vemos. La oposición y el gobierno son igualitos, ¿okay? En todos nuestros países. Por eso hay cambios de gobierno, pero nunca hay cambios de sistema. Y por eso el tercer punto es que estamos empeñados en ver si podemos hacer partidos políticos fusionistas, 5 reformistas y devolucionarios en nuestro país. Gracias. Perdón, Osvaldo. No, no hay pena, profesor. Gracias. Ok. José Mata. Perdón. John Muñoz. Sí, en total acuerdo contigo, Alberto, y con todos ustedes. Nuestros países son iguales. Las recetas son aplicadas de igual manera para todos los países. Lo que te digo y mi pregunta fue en el sistema electoral. Para mí, Bukele está preparando un mercado mucho más pesado que es el sistema populista a nivel electoral, desde luego. Eso nada más. Una buena noche. Gracias, igualmente. José Mata. Dale, José Mata. Adelante, José Mata. Abrile el micrófono, por favor. Sí, se lo estoy abriendo, pero no sé. José Mata. No, ok. Bueno, César Y también tenía una consulta. César Y. Bueno, buenas tardes. Les hablo desde Cusco, en Perú. Y bueno, vi en uno de los grupos de Facebook, de WhatsApp, que están invitando y me añadí, ¿no? Y me parece interesante la conversación que están realizando. Aquí, por ejemplo, nosotros iniciamos un think tank, que si bien no es de 5 reformas, era de orientación, primero de buscar el conocimiento, y bueno, llegamos a coincidir con determinada orientación de las ideas liberales en general, por las lecturas que llegamos a hacer. Y bueno, viendo lo que pasa en Latinoamérica, pues es mucho lo que dicen es verdad. Se aplican recetas que casi son de forma sistemática. Podemos ver automáticamente la estrategia que usó Hugo Chávez en Venezuela, que luego la repite en Bolivia, nuestro amigo Evo, que ahí se quiso entornillar en el poder, y de forma similar en otros lugares se empezó a usar la norma con interpretaciones un poco flexibles, por decirlo así, para apoyar determinadas orientaciones políticas, ¿no? Consideraría interesante, ¿cuál es su opinión sobre lo que va a venir después de esta cuarentena general, ¿no? Puesto que dudo mucho que las personas, debido a esta emergencia, estén en contra en reducir el tamaño de crecimiento del gobierno. Probablemente en toda la región los gobiernos crezcan casi con carta blanca, hasta tamaños que sean muy, muy grandes, ¿no? Adicionalmente, ellos nos estamos habituando a un cierto sistema policial, o sea, a estar constantemente vigilados, a estar bastante, bueno, estamos empezando a tener una sociedad más militarizada. Podría decirse que en cuestión de libertades nos hemos ido muchos pasos atrás. Si bien es por la emergencia, ¿cuánto de eso va a quedar para después, no?
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, César. Sí, sí, bueno, pues es lo que venimos diciendo, que, bueno, decía Hasley que cualquier decisión económica tiene efectos en primera instancia, efectos secundarios, terciarios y, bueno, así como un efecto dominó. Entonces, negocios que están cerrando, gente que seguramente va a perder sus empleos, etcétera, es lo que se puede ver. Y no sabría decirte que si va a ser más préstamos o qué, lo cual va a implicar posiblemente más impuestos, más deuda y puede ponerse muy difícil la situación, haber caos en las calles, etcétera. Es lo que venimos advirtiendo. Eso es lo que puede llegar a pasar si hay una desestabilidad económica. El problema puede ser tan grave o, o, o mayor incluso que el problema de la propagación del virus y no va a poderse lidiar y va a tener que usar la fuerza para poder contener posiblemente esa masa de personas queriendo subsistir y claro, eso va a ser oportunidad también para que grupos opositores exacerben los ánimos, manipulen a gente humilde, etcétera, y se prevé desestabilidad, no solo económica, sino social también, obviamente. Gracias, Osval. Déjame la parte Bien. del, Sí, del coronavirus para mí, porque en la segunda hora voy a hablar yo sobre eh, varios temas relacionados con el coronavirus, pero principalmente Estados Unidos, así que déjame esa parte a mí. Quería saber si había alguna pregunta sobre El Salvador. Claro, ok, está Para bien. terminar. Eh, la- Y sobre Bolivia, bueno, ahora se está viendo, a mí me gustaría que se guarden bien los conversatorios que hemos tenido en el pasado, porque todo lo que hemos dicho se ha cumplido. Sobre Bolivia, en el pasado dijimos, la salida de Evo no va a ser ninguna solución, porque la salida de Evo va a implicar el cambio de elenco, pero no cambio de sistema. En la oposición no hay absolutamente nadie en Bolivia, bueno, la oposición a Evo me refiero, ahora esa oposición es gobierno. No hay absolutamente nadie que plantee algo parecido al capitalismo liberal o nada en absoluto, todo socialista. Entonces, me gustaría que se vean las viejas grabaciones de nuestras exposiciones, siempre lo dijimos, puede cambiar Evo Morales, mañana hay una poblada, se revela la policía y alguna parte de las Fuerzas Armadas, como siempre ocurre en Bolivia, en América Latina, y entonces sale Evo Morales y se va del país. ¿Dónde va a estar el cambio? En absoluto, para nada. Hoy es 1 de abril, ya se han cumplido varios meses de nuevo gobierno en Bolivia y ningún cambio. Sí, adelante, Martín y José Mata, que estaban para hablar ahí. Dale, José Mata, abre tu micrófono. O Martín. bien. Ok. Bien, tal vez habiendo cumplido la hora, estimados amigos. Sí, te escuchamos. ¿Quién habla? José Mata. José Mata. Ok. Ok, bueno, si no puede José Mata, entonces pasamos a la otra parte. Pasemos a la otra parte, profesor. Aprovecho para el anuncio. Por favor, quienes aparecen solo con un nombre o para quienes aparecen Bueno, sin nombre prácticamente, por favor poner su nombre, apellido e idealmente iniciales del país. César, el link, ahorita bloqueamos la reunión porque ya no entran más personas, pero puedes compartir el link de Facebook Live, ya lo voy a compartir por acá. Oswald. Sí, adelante. Es que disculpa, pero Facebook Live se cayó precisamente por lo mismo, se cayó desde hace varios minutos y hay varias gente que quiere entrar a la sala. Tal vez lo mejor sería pasar a la siguiente hora, a la siguiente exposición y nos ayudas a abrirles la puerta a, no sé, tal vez unas 3 o 4 personas que están por ahí queriendo entrar. Bueno, voy a desbloquear la reunión para que puedan entrar.
Ponlo en y sala de ayudarnos con... espera, por favor, ponlo en sala de espera, identifícalos y los pasas. Esa es la manera más mejor, ¿ya? Que no se nos puede meter. Exacto. Por favor, muchísimas gracias, Oswald, entonces, por tu exposición. Seguramente han quedado algunas dudas, pero el profesor Mansuetti también, después de su exposición, podrá resolverlas y podrá aportar ahí con sus comentarios. Entonces, profesor, en el uso de la palabra, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Oswald Chamagua. El señor Bukele está siendo tomado como un gran ejemplo en otros países de América Latina. Que la gente está tonta, la gente está estúpida. Esa es la realidad. Yo sé que esto no le gusta a muchas personas, que yo lo diga, pero yo lo voy a decir. La gente está tonta, está estúpida, se cree cualquier idiotez, y eso no es casual y eso tiene consecuencias. Las ideas tienen consecuencias y las ideas estúpidas tienen consecuencias estúpidas. Como explicaba el Leadership Institute, las ideas tienen consecuencias, pero a través de decisiones. O sea, ideas malas inspiran decisiones malas en los actores políticos y en las personas. Y las decisiones malas en los actores políticos y en las personas que votan por uno u otro candidato tienen consecuencias malas. O sea, nosotros no podemos pretender que haya buenos gobiernos en medio de este caos conceptual, ideológico, de estas tremendas confusiones que aquejan tanto a las masas como a las élites. ¿Okay? Entonces, los latinoamericanos tenemos lo que nos merecemos. Yo siempre estoy poniendo el ejemplo de los países llamados leones africanos, que están en otra onda. Ese es otro nivel. El nivel de los leones africanos es otro nivel. Tienen partidos estructurados para cambiar el sistema, tienen muchos políticos y líderes y actores que conocen lo que es la transitología. De esto hablamos el sábado anterior al anterior en nuestra reunión anual, que esta vez fue por tipo, a ver, stop video, ok, ya. Que fue por internet también. Entonces, no es igual lo que pasa en los leones africanos, como Ruanda, por ejemplo, países que están saliendo de la pobreza, de la miseria, en tanto están saliendo de la ignorancia, están privatizando la educación, están privatizando la salud. Ustedes vieron cómo no hay tantos casos de coronavirus en África. Porque han privatizado segmentos importantes de lo que era la salud pública. Son datos importantes sobre África, tenemos mucho que aprender de África. Entonces, yo voy a hablar un poquito de Estados Unidos, porque cada vez más encuentro que se parecen los Estados Unidos a los países latinoamericanos. No hay ninguna operación militar de Estados Unidos sobre Venezuela, querido Joel. Hay puro bravuconería de Donald Trump. De eso voy a hablar cuando entre a hablar de Estados Unidos. Déjenme un poquito extenderme. No me pongan tanta pregunta en el chat porque no me desvían del tema, por favor. Me desvían de los temas. Como hago yo siempre, comparto libros. Encontré un libro extraordinario que está en PDF entero. ¿Okay? Claro, está en inglés. Yo estoy recomendando a mis estudiantes que estudien inglés, porque si usted no puede o no quiere recibir buena información, lamentablemente el 90% se produce en inglés y no se traduce, va a estar cada vez más confundido, cada vez va a ser más víctima de las noticias falsas o de las exageraciones o de las bravuconadas
como la invasión de Venezuela porque pusieron precio a la cabeza de Maduro y toda esa tontería de los neocons en el gobierno de Trump, y usted va a estar cada vez más ignorante. Discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero aquí la gente se pone las pilas y se pone a buscar buenas fuentes de formación y de información, o cada vez va a estar peor. Cada vez va a estar más confundida, no va a entender absolutamente nada y posiblemente crea que entiende, pero no entiende nada. ¿Okay? Entonces, el libro que quería empezar recomendando y que está en PDF es el de Charlotte Iserbyt. Lo voy a poner aquí en el chat. Charlotte Iserbyt. Charlotte Iserbyt es una mujer muy investigadora, intelectual, muy acuciosa. Trabajó con Reagan también en el departamento, en la parte de educación de Reagan. Y tiene un libro que se llama La deliberada idiotización de los Estados Unidos. Ahora, estudia, el libro se llama, puede buscarlo en Google, puede buscarlo en Amazon, ¿okay? El libro se llama la deliberada idiotización, The Deliberate Dumbing Down of America. Y es importante porque el subtítulo se llama A Chronological Paper Trail, o sea, un seguimiento cronológico, ¿okay?, de la deliberada idiotización de América Latina. Y estudia cómo el marxismo nos ha idiotizado y ha idiotizado a Estados Unidos. Entonces, lo que yo quiero empezar señalando es que si esto ha pasado en Estados Unidos, que es un país de tradición libertaria, capitalista, libre mercado, cristiana, gracias por compartir ahí, Charlotte Iserbyt, ¿ok? Si esto ha pasado y sigue pasando en Estados Unidos, y Estados Unidos está gobernado por incompetentes, bravucones como Trump y Pompeo y todo eso, ¿qué podemos esperar en América Latina? ¿Okay? Charlotte Iserbyt va década por década. No, yo lo considero un buen antídoto para los que han leído a Laje y Márquez. ¿Okay? Porque si usted lee a Charlotte Iserbyt y investiga y sigue paso a paso, década por década, va a ver la extraordinaria continuidad del marxismo cultural y el marxismo clásico. No hay esa ruptura, no hay una nueva izquierda, hay un paso, o varios pasos, y pasos grandes, pasos gigantescos, hacia adelante, pero algo marxismo cultural que ya estaba en las obras de Marx y Engels y Lenin y todos esos caballeros que hicieron la Revolución Rusa y todo lo que vino después en el bloque de Europa Central y Oriental, todo eso ya estaba, no hay nueva izquierda, eso es mentira, no es nueva. Y lo importante en esta asombrosa y terrible, terrorífica continuidad entre el marxismo, del marxismo cultural respecto del marxismo clásico, es que fueron extraordinariamente inteligentes en su gradualismo, su estrategia de un paso a la vez, incluyendo los famosos 2 pasos atrás y 3 adelante, así decía Lenin. ¿Okay? Entonces, paséese por este libro. Si no tiene, si quiere puede traducirlo, si quiere puede pedirle a un amigo que se lo lea, que le haga un resumen, lo que sea. Pero es muy importante ver cómo esto ha sucedido no en Argentina, no en Chile, no en Uruguay, ni en El Salvador. Esto ha sucedido en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar para América Latina? Y lo que tenemos, y ahora sí voy a dar una idea propia, porque a mí me dicen, ¿cuál es su opinión? Yo no tengo opiniones propias, yo busco opiniones verdaderas, ¿okay? Como las de Charlotte Iserbyt, y tal vez en base a las opiniones de Charlotte Iserbyt, y de maestros como ella, yo puedo hacer alguna que otra especulación
y eso sí digo, bueno, eso es mío, ¿ok? Y lo que es mío es lo que yo llamo el segundo pacto social. En mi libro Las leyes malas yo describí el pacto social, pero me refería al primer pacto social, entre la derecha mala y el marxismo clásico. Ahora voy a resumir lo que es el segundo pacto social, y lo de Bukele tiene mucho que ver, porque Bukele se inscribe ahí. Lo importante es lo siguiente, que los marxistas culturales no han abandonado ni una sola de las posiciones de poder conquistadas el siglo pasado, aplicando el marxismo clásico en la economía y en la educación. ¿Okay? Entonces han lanzado el marxismo cultural desde posiciones de poder alcanzadas, consolidadas en aplicación del marxismo clásico, al cual no han renunciado, lo voy a repetir, al cual no han renunciado. Ahí está la equivocación de Laje y Márquez y tanto que siguen a Laje y Márquez. No han renunciado. ¿O ustedes han visto que los marxistas hayan privatizado empresas, empresas básicas, como le llaman ellos, en Cuba o en Venezuela? Han privatizado la educación, han privatizado la salud, han privatizado el seguro social? No, porque no se han despedido del marxismo clásico. Lo utilizan posiciones de poder conquistadas principalmente en la economía, en la educación y en la salud. Por eso nosotros queremos que a través de las 5 reformas se deshagan las obras del marxismo clásico para que nosotros tengamos poder en la mano y poder defendernos del marxismo cultural. Por eso yo personalmente piso muchos callos. Yo no estoy de acuerdo con enseñar la Biblia en las escuelas públicas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy como los africanos, privatizando la educación. Entonces, cuando la educación sea privada, el que quiera enseñar la Biblia, enseña la Biblia. El que quiera enseñar Charles Darwin, enseña Charles Darwin, no hay ningún problema. ¿Ok? Porque yo, en lo personal, como cristiano, tengo suficiente confianza en las ideas cristianas que si una vez que la cancha esté nivelada y les quitemos a ellos las ventajosas posiciones de que gozan, nuestras ideas van a derrotar a las malas. ¿Okay? Pero las van a derrotar en fair play, en juego justo, no como ahora que tienen las escuelas públicas. Entonces, yo no estoy de acuerdo con las escuelas públicas, la Biblia y todo eso. Eso me lleva a chocar con mucho porrista que es fervientemente pro Donald Trump y pro Bolsonaro y todo eso. Yo no soy pro Donald Trump, pro Bolsonaro, porque no soy porrista. El porrista siempre ve el escenario político, mira el escenario político y ve a alguno que sea más o menos parecido a sus ideas, por lo menos en la retórica, y entonces, viva Donald Trump, viva Bolsonaro. No, de mí nunca van a escuchar eso. ¿Okay? Donald Trump hizo lo mismo que Bukele, engañó a los evangélicos, haciéndoles creer que él era evangélico. ¿Cómo va a ser evangélico un tipo tan inmoral como Donald Trump? Por favor, ahora, en esta semana, están pasando en canal History Channel, están pasando una serie que se llama Dinastía Trump. Ahí entrevistan a una serie de personajes muy buenos, historiadores muy buenos, analistas políticos muy buenos, que han hecho una serie de biografías críticas de Donald Trump. ¿Okay? El tipo es un inmoral, por donde lo busquen. El tipo es inmoral con su familia, con sus mujeres, le ha hecho cosas increíbles, a su hermano también. Es un inmoral en los negocios y es un inmoral en la política también. Lo que pasa es que los evangélicos son demasiado ingenuos. ¿Okay? Entonces van y votan por cualquiera que les parece, y los porristas también van, bueno, ese es el mal menor, es lo que hay que apoyarlo. No, yo no lo voy a apoyar. Hoy quiero compartir mucho de Peter Schiff, lo anoto aquí en el chat. Peter Schiff, que está, voy a compartir la tesis principal de Peter Schiff que tiene que ver con el coronavirus. Peter Schiff dice que el coronavirus es el alfiler
que pinchó o que está pinchando la burbuja de la deuda, que va por 20 billones de dólares, billones con B, y Peter Schiff dice que va de medirse en billones a medirse próximamente, si esto sigue así, en trillones. Schiff no cree que Donald Trump gane la elección, no hace ningún pronóstico sobre quién puede ser el nuevo presidente, pero él no cree que Donald Trump vaya a repetir el periodo. Pero en fin, bueno, puede suceder, nadie tiene la bola de cristal ni no, pero de hecho el gobierno de Trump no hizo nada de lo que dijo que iba a hacer. Es muy interesante Peter Schiff porque en lo que va del año lleva escrito mucho sobre el coronavirus y las consecuencias económicas del coronavirus, que han servido para que la gente debería abrir los ojos sobre los secretos sucios de la economía. La gente debería abrir los ojos. Por ejemplo, cuando viene un gobierno y dice hay que suspender las actividades económicas no esenciales, pero ¿qué disparate es ese? ¿Cuáles son esenciales y cuáles son no esenciales? ¿No se dan cuenta que la economía es una serie de engranajes? Ajá, Peter Schiff, gracias por compartir. Coronavirus está exponiendo la verdad acerca de la economía. Los que no saben inglés, Peter Schiff es uno de los pocos buenos autores que sí está traducido al español. Especialmente Guillermo Barba tradujo uno muy bueno de Peter Schiff en su página, la página de Guillermo Barba. ¿Okay? El artículo se llama El rey de las deudas busca la presidencia. Pero déjeme terminar un poquito con el segundo pacto social. El primer pacto social consistía en marxistas clásicos asociándose con derecha mala sobre la siguiente base. La derecha mala votaba a favor de las leyes marxistas clásicas sobre salarios y comercio. O sea, era la estatización de los salarios, o sea, el trabajo y el comercio. La derecha mala aprobaba todas las leyes salariales, sindicales, obreras, sociales, etcétera, 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 a cambio de proteccionismo con votos de la izquierda. O sea, fue un intercambio de votos. Eso yo lo describo bastante al detalle en mi libro Las leyes malas. Fue un cambio de voto. La derecha mala le dijo a la izquierda clásica, yo te apoyo tus leyes obreras, pero vos me apoyas las leyes mercantilistas, las leyes proteccionistas. Hoy tenemos el segundo pacto social, una vez que ese está bien consolidado, ¿okay? Y los mercantilistas y la izquierda gozan de todos los privilegios, los beneficios del poder, y pueden abusar del poder como les da la gana. Viene el segundo pacto social. El segundo pacto social, así como el primero implicó la estatización del trabajo y del comercio, el segundo pacto social es mucho más amplio. Implica la estatización de la naturaleza, con el cuento de la ecología, el cambio climático, bla, bla, bla. La estatización de la raza con el tema de las cuotas y demás, la estatización de la verdad con el relativismo y la estatización del sexo. Eso es marxismo cultural. Sobre la estatización del sexo, si usted no me cree, puede leer unos 3 autores que son fantásticos que le voy a poner aquí. Stephen Baskerville y 2 mujeres. Stephen Baskerville tiene un libro muy bueno que se llama La nueva política del sexo, The New Politics of Sex, la nueva política del sexo. Hay 2 mujeres, una que se llama Jennifer, lo estoy poniendo aquí, estoy compartiendo, Roback, que tiene otro excelente libro que se llama
el estado sexual. Mire qué nombre, ¿eh? The Sexual State, por Jennifer Roback. Y el otro es el de más conocido, que está en español, el de Gabriel Kubi, que se llama La Revolución Sexual Global. Para entender lo que pasa con el sexo y por qué nos acaban de poner pornografía los que nos infiltraron, ¿okay? Usted tiene que leer a Baskerville de La Nueva Política del Sexo y a Jennifer Roback, El Estado Sexual. ¿Okay? Baskerville también tiene un libro muy bueno que dice la guerra contra los padres, la familia, la religión, etc. Pero lo importante, que no son como Laje y Márquez y como los cristianos que hacen una separación entre marxismo clásico y marxismo cultural. No, no, no. El marxismo cultural no es nuevo, ¿ok? Y no se entiende sin el marxismo clásico, ¿ok? Todos estos autores que yo estoy citando no caen, son buenos, son acuciosos investigadores, cuidadosos, y no caen en errores groseros como Laje y Márquez y lo evangélico, que no ven lo que está a la vista, que es la continuidad que el marxismo clásico representa respecto del marxismo cultural. Pasando a Peter Schiff y su ajuste de cuentas con... Gracias por compartir. Pasando a Peter Schiff y su ajuste de cuentas con Donald Trump. Él trata un tema que está muy bien tratado en ese serie de History Channel que se llama La Dinastía Trump. El tema de las deudas. El señor Donald Trump no es ningún ejemplo de buen empresario. Donald Trump es el tipo que construyó torres y casinos y palacios y a punta de ¿qué? De deudas, de pedir plata. Él ha sido muy bueno para pedir plata. ¿Okay? Ahora bien, la vivada inmoral de Trump es la siguiente. Él pedía plata para construir tal o cual obra faraónica, ¿no? Y cuando le daban la plata, ok, construía, se la gastaba, pero había que devolver la plata. La genialidad, entre comillas, de Donald Trump estaba, como describe muy bien Peter Schiff, en reunir en un salón a toda la gente que le debe, a la cual le debe plata. O sea, Donald Trump convoca a un café con Donald Trump, convoca a todos sus acreedores y les dice: señores, tengo que decirles algo. Ustedes posiblemente están creyendo que yo estoy en problema, porque yo debo mucha plata. Y sí, es verdad, no tengo para pagarles. Yo les debo a ustedes. A usted le debo tanto, a usted le debo tanto, a usted le debo tanto, y a usted tanto. Ok, sí, yo les debo mucha plata. Pero la novedad es la siguiente. El problema no es mío, el problema es de ustedes. Sí, de ustedes. Porque ustedes me pueden mandar a la quiebra, si ustedes quieren, pueden ir mañana al tribunal y presentarme un libelo de quiebra y llevarme a la quiebra. Incluso si alguien quiere llevarme a la cárcel, podría llevarme a la cárcel y tal, y qué sé yo. Pero entonces, olvídense de cobrar. Una vez que les aclaraba este punto, que quien estaba en problemas en esa reunión, en esa mesa, no era él, o sea, el deudor, sino ellos, o sea, los acreedores. Entonces algún acreedor bueno, y entonces ¿usted qué propone? Si usted dice que no podemos cobrarle, porque usted no tiene plata para pagarnos, entonces ¿qué propone? Entonces Donald Trump le contestaba: una reestructuración de la deuda, un cambio de deuda vieja por deuda nueva, con una quita y una rebaja de intereses. Con una quita de porcentaje, ok, hay una expresión en inglés, cortar el pelo, ¿no? O sea, un corte pelo. A vos te debía, ¿cuánto te debo a vos? ¿150? Bueno, te voy a deber 130. Y a vos te debía 90, bueno, a vos te voy a deber 75.
y los intereses me los bajan. Me los bajan, no sé, si los que estaban en 14, a 12 o a 10, lo que sea, me bajan los intereses o de 10 a 8, a 7, a lo que sea, y o sea, me hacen una quita, me hacen una reducción de intereses y me hacen una espera. O sea, me alargan los plazos. ¿Okay? Entonces ahí venían todas unas negociaciones de cambio, que eran básicamente cambio de deuda vieja por deuda nueva. A la segunda o tercera vez que el señor Donald Trump hizo ese chiste, entre comillas, ya la gente se debió dar cuenta que este tipo era un sinvergüenza, que este tipo era un hablador de pistolada, que este tipo era un bravucón, ¿okay? Y que era un estafador. Pero, y ahí viene el detalle, lo que Peter Schiff dice, somos un país de adictos. Somos un país que no nos gusta ahorrar. En los años 70 se perdió la vieja costumbre americana de ahorrar. Ahorrar para la universidad, ahorrar para comprar un auto, ahorrar para comprar una casa, y entonces empezó la compra a crédito. Incluso se acabó con el sistema de apartado que solía haber, suele haber todavía en América Latina, ¿no? Cuando vos vas, una señora va y encuentra una cartera bien bonita, ¿okay? Que puede costar, qué sé yo, $100. Entonces, la reserva. Le dice a la empleada, toma $10, reservámela, cuando yo tenga los 90 vengo y te la llevo. Bueno, esa costumbre se perdió. Somos adictos a la deuda. Entonces, el señor Donald Trump lo que está haciendo es, con la deuda, 20 billones de la enorme deuda, la enorme burbuja de la deuda, es lo mismo que él hizo con sus deudas privadas. Está haciendo exactamente lo mismo, y el coronavirus viene a ser el alfiler que pincha la burbuja. Entonces, no nos extrañemos. Lo que pasa es que los americanos nos hemos hecho adictos al crédito, y entonces los deudores, ¿okay?, fingen que van a pagar, pero todos sabemos que no pueden pagar, porque son monstruosas las deudas. Y los acreedores fingen creer que alguna vez se va a pagar esa monstruosa deuda. Y Peter Schiff hace una confesión interesante. Y es que él al principio apoyó a Donald Trump. Y entonces explica por qué lo apoyó al principio y por qué dejó de apoyarlo después. ¿Okay? Bueno, hay muchos artículos recientes de Peter Schiff que son muy buenos, y uno que yo recomiendo mucho es Clueless in Davos. Lo escribo aquí, Clueless in Davos, que significa despistados en Davos. Ese artículo es para entender lo que pasa con Donald Trump, ¿ok? Es un pequeño paréntesis o nota al pie de página. Ese artículo nos muestra algo que debería ser para nosotros, gracias por compartir, nos muestra algo que debería ser para nosotros aterrorizante, más aterrorizante que cualquier película de terror. La película de terror de los zombies, la película de terror del muñeco maldito, la muñeca maldita. Miren, esas películas de terror se quedan chiquitas frente a lo El que Exorcista no es nada, pues. Lo que es Davos, el terror financiero. El terror es el siguiente. Estamos, dice aquí en este artículo que se llama Despistados en Davos, que está compartiendo gracias la pantalla. En este artículo dice lo siguiente, lo que todo el mundo debería saber, que estamos gobernados por una cuerda o una bola, como dicen aquí en México, una bola de incompetentes y despistados que no tienen la menor idea de dónde están parados, en general. ¿Okay? Hay algunos que saben muy bien y lo manejan desde atrás de la escena. ¿Okay? Ya nosotros hemos dicho aquí que de las teorías de conspiración hay una parte que es cierta y otra parte que es fantasía, pero hay que ver. ¿Okay?
salvo esos que saben muy bien dónde están, que conocen el secreto de dónde sale el dinero, los demás son unos despistados. Peter Schiff dice que él escucha a los grandes líderes de las grandes corporaciones, los grandes bancos, el Citi, Google, Microsoft, o sea, Facebook, van todos, y también los de la industria automotriz, todos van a Davos, y van los políticos también. Y dicen, muchos de ellos, yo me doy cuenta, que van un poco para sacarse fotos, que van un poco, en algunos casos van para hacer turismo nada más, y se llevan su amante, ¿okay? Como en la película esta de la dinastía Trump se muestra como él, estando casado con su segunda esposa, o con la primera, mejor dicho, llevó a la segunda como amante y la metió en otro cuarto dentro del hotel. Unas inmoralidades horrorosas, ¿ok? Entonces van a Davos y se llevan para ir en helicóptero con la amante, o sea, presumir, ¿no? Y lucir la amante con los otros tipos y cosas así. Sí, eso pasa. Estamos gobernados por esa gente y eso no es lo peor, dice. No conocen el secreto sucio del origen del dinero. Entonces, yo he puesto una metáfora, ¿no? Todos nosotros cuando teníamos pocos años de edad, en algún momento, tal vez entre los 7, 10 años, nuestros padres nos explicaron de dónde salen los hijos, de dónde vienen los niños, ¿ok? Nos explicaron el sexo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, porque antes de la explicación nosotros habíamos oído rumores y asuntos que nos parecían fantasiosos o imposibles y tal. Un día nuestros padres nos explicaron de dónde salen los niños, nos hablaron de sexo. ¿Ok? Bien. O por lo menos antes se hacía eso. Ahora, nunca los padres nos explicaron de dónde sale el dinero. ¿Cuál es el secreto sucio del dinero? No es el sexo, es la impresora, la máquina de imprimir, la imprenta. Entonces, Peter Schiff dice, yo me doy cuenta de que mucha gente ahí no sabe la cruel verdad acerca de que el dinero es una imprenta que imprime billetes y entonces se los da al gobierno, se los cambia por títulos de la deuda que nunca va a pagar el gobierno. Si el gobierno le encaja papeles de deuda al Banco Central y le dice, cómpramelos. Ajá, ¿y con qué te los va a comprar? Y con dinero que imprime, que saca de la imprenta, pues. Ah, y en eso se basa el dinero, y entonces lo reparte a los bancos para que los bancos den en préstamo y presten hasta 7 veces sus activos y reservas y su capital, porque eso es lo que le permite las reglas de Basilea, ¿ok? Y entonces, así como el dinero se basa en aire, el dinero se basa en la nada, no hay un bien sustantivo debajo, como había antes el oro, la plata, también el crédito no se basa en el ahorro, como era antes. Ahorro hay cada vez menos. Entonces, el coronavirus lo que es el alfiler que va a pinchar toda la burbuja y va a exponer, está exponiendo, pero para el que la quiera ver, el que no quiere, no quiere. Va a poner, exponer las crudas verdades acerca de la economía y especialmente el señor Donald Trump. ¿Por qué Peter Schiff apoyó a Donald Trump en un principio? Porque Donald Trump sí sabe que el dinero se basa en aire y el crédito no se basa en ahorro. Sí lo sabe. Y en su primer debate presidencial en 2016, Donald Trump, frente a los demás debatientes que eran los de la interna, no me acuerdo si eran cuando estaba por la nominación o ya con la señora Hillary, habló de la burbuja y usó esta expresión. La burbuja de la deuda
es una burbuja, dijo Donald Trump en aquel debate, grande, gorda y fea. ¿Ah, sí? Grande, gorda y fea. ¿Ok? Entonces, así la expansión cuantitativa, el QI, la facilidad cuantitativa. Bueno, entonces, una burbuja grande, gorda y fea. Entonces, Peter Schiff dice, me encantó esa frase y lo apoyé a Donald Trump. Pero después, cuando Donald Trump fue presidente, no hizo absolutamente nada, como no sea inflar aún más la burbuja. No habíamos quedado que la burbuja era grande, gorda y fea. Y entonces no vas. No, entonces no, este tipo no. Y este tipo lo que hace es jugar con las reglas, eso lo dice Peter Schiff en su libro, no en su artículo. Jugar con las reglas de un capitalismo deformado, de un capitalismo de amigote, de un capitalismo intervenido, de un capitalismo frenado. Juega con esas reglas porque las conoce y gana dinero con eso. Claro, Peter Schiff dice, yo también juego con esas reglas y gano dinero porque las conozco y tal. Pero yo soy un tipo decente, yo no engaño a nadie, yo no soy presidente de los Estados Unidos ni del Banco Central, yo lo que soy es un gerente de fondos de inversión y como yo sé ganar dinero con esas reglas, porque son las que hay y demás, hay gente que confía en mí y como hiciera como un jugador habilidoso en un casino, me dice, toma mi dinero, pone mi dinero donde tú pongas el tuyo. Y entonces yo junto el dinero de las personas con mi dinero y lo pongo donde me parece que va mejor y yo creo que donde va mejor es el oro. Entonces yo no creo que lo que yo estoy haciendo es inmoral. ¿Ok? Eso dice Peter Schiff. Claro, ahí nos vamos a encontrar con los porristas, ¿no? No, viva Donald Trump, él es de los nuestros y tal. No, él va a poner la Biblia otra vez, menciona la Biblia. Hipócrita, es un hipócrita. ¿Cómo le va a creer? Pero es que ahí está el problema de los evangélicos. ¿Cómo le van a creer a semejante inmoral que habla de la Biblia y se arrodilla y hace como que ora? Pero o es un hipócrita o es un ignorante, no conoce a Dios, no sabe que Dios es un Dios de justicia y no le gustan las injusticias con los pobres y los oprimidos, pero oprimidos no por el capitalismo, sino por el estatismo. ¿Okay? Peter Schiff explica muy bien, yo les recomiendo mucho a los pastores que estudien economía ahora después del coronavirus, porque ahora después del coronavirus lo que viene es la recesión, porque estos tarados, ¿okay?, dicen no, que las actividades no esenciales, pero es que todas son esenciales, porque todas las actividades económicas forman parte de una cadena. O sea, el agricultor, el molino, la harina, la panificadora y para llegar el pan a la tienda que está en la esquina de tu casa, todas las... ¿cómo vas a decir, bueno, la tienda de tu casa puede abrir y puede venderte para que vos vayas a comprar pan? Pero eso sí, ponete mascarilla, lávate las manos, el papá de Estado te va a enseñar a lavar las manos, porque yo soy tan bruto que no sabes ni lavarte las manos, y cosas así. Pero las otras no son esenciales. ¿Y entonces de dónde va a salir la harina para fabricar el pan? ¿Cómo va a abrir la tienda de la esquina de tu casa si no tiene qué cosa vender? ¡Por Dios! Pero son cosas demasiado elementales, demasiado elementales. Y eso sí, Peter Schiff no es el único que está descubriendo estas mentiras. Hay otros más que los estoy estudiando, como yo hago siempre. Primero los estudio, los traduzco y los comento los miércoles. Así que, como faltan un poquito más de 15 minutos para cerrar, me gustaría saber si hay preguntas y demás. Dejamos los otros autores para el próximo miércoles, si Dios quiere. Así que voy a cerrar el micrófono, que abra el micrófono, o si no, ahí Martín tiene pregunta. Muchas gracias, profe. Le pedimos favor a Oswald ahí si puede abrirle el micrófono a Martín.
John Muñoz levantó la mano primero. John, adelante. Ok. Luego va Martín. Buenas noches, Alberto. Una pregunta. ¿Crees vos que Donald Trump es un presidente desechable? Una. Esta es una pregunta. La segunda. ¿Crees vos sinceramente que el coronavirus es un alfiler? Para mí, en lo personal, yo creo que el coronavirus ya fue planificado con anticipación para esta situación en la que está viviendo el mundo. ¿Sí sabes cuál es la ventaja de un gran deudor como tú mismo mencionaste, el perfil de la personalidad de Donald Trump? ¿Sí sabes cuál es? ¿Cuál es la ventaja más grande de un deudor? Estas dos preguntas son mías. Gracias. Bueno, ahí entramos con el tema de las teorías de la conspiración. Yo lo que creo en esto es que hay una parte de verdad y una parte que no es verdad. Por ejemplo, yo no puedo creerles a los conspiracionistas que dicen que el virus fue diseñado a propósito. ¿Por qué? Y bueno, porque no sé a cuál de ellos creerle. Porque hay algunos que dicen no, que los chinos fueron los que diseñaron el virus, y otros dicen no, en Estados Unidos fueron los laboratorios, fue Bilderberg, fue este o el otro. Entonces no sé a quién creerle. Yo creo en lo que yo veo, y lo que yo veo es que todos los gobiernos están aprovechando el coronavirus para infundirle temor a la gente, para reclamar más poder y más dinero, los empresarios para reclamar más subsidios y más créditos blandos, después que lo pague, no sé, no me interesa. Entonces, sí, yo veo que el coronavirus está siendo habilidosamente aprovechado y manipulado principalmente a través del temor por los gobiernos estatistas. Ahora, que lo hayan creado, no creo. ¿Qué más? ¿Otro más por ahí? Adelante, Martín. Martín. Sí, una pregunta, fíjese. Yo estoy a raíz de esto del coronavirus conversando acerca del monopolio de la salud acá en Perú. Y un conservador cristiano me dijo, pero mira, en Suecia nadie se enferma y las municipalidades en Suecia son las que manejan el sistema de salud. En los hospitales, las clínicas, todas las municipalidades hacen la gestión y la administración de los hospitales. Entonces, ese sistema sueco no hay que descartarlo porque es bueno y se puede aplicar acá también en el Perú, o sea, el Estado que a través de las municipalidades maneje todo el sistema de la salud. Y me dijo, si ya funciona, acá también debe funcionar, me dijo. A ver, Martín. Gracias, Karen, por compartir entonces estado sexual y la revolución sexual, y la nueva política del sexo de Baskerville. Es muy bueno todo. Ahora, en cuanto a los países nórdicos, bueno, querido Martín, hay mucho material ahí donde dice que los países nórdicos no son socialistas, por lo menos enteramente socialistas como eran antes, que han introducido mucho del mecanismo de mercado y leyes de oferta y la demanda y respeto a las libertades económicas y propiedad privada, incluso dentro de la salud. Por ejemplo, hay bonos, además hay 4 países nórdicos, ¿no? Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, y no son exactamente iguales los 4. Hay mecanismos de voucher y hay sobre todo elección de la persona, cosa que antes no había en Suecia. Antes vos tenías que ir al hospital de al que te asignaba el Estado. Tú no podías elegir, ¿ok? Ahora por lo menos puedes elegir, ¿ok? Entonces yo te recomendaría que leas a Mauricio Rojas, un libro muy bueno que se llama Suecia después del modelo sueco, para ver todas las reformas que introdujo en los 90 un primer ministro bastante liberal que se llamaba Carl Bildt. ¿Ok? Lo voy a poner aquí, Carl Bildt. Entonces no es lo mismo. Lo que pasa es que los zurdos no leen, sobre todo no leen cuando no les conviene.
Eso de que no, que los países nórdicos son socialistas. No, no son socialistas. O por lo menos no son socialistas como eran antes, que eran socialismo total, digamos, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales a mí no me gustan cuando vienen con la pregunta, esto ya lo hablamos el sábado, ¿no? Cuando vienen, ¿en qué país? Es que en ningún país se aplica al 100% el capitalismo liberal hoy en día, ¿ok? Ni siquiera en los leones africanos, que a mí me gusta siempre señalar de ejemplo, y mucho menos en los países de Europa Central y Oriental, donde nosotros explicamos que las reformas fueron buenas, pero insuficientes, fueron demasiado cortitas y esas reformas cortitas no crearon una base de apoyo suficiente como para sostenerlas y ampliarlas y profundizarlas. Entonces después llegaron los socialistas enseguida y deshicieron todo o parte de lo que había, pero en los países nórdicos, donde los gobiernos no son buenos, la oposición sí lo es. O sea, la democracia, una de las cosas que a mí menos me gusta de Donald Trump, menos me gusta, es que él fue muy chismoso en cuanto a la politiquería. Él se prendió con la politiquería, me acuerdo yo, los correos electrónicos de Hillary Trump, y todo giró alrededor de los correos electrónicos de Hillary Trump. Entonces, claro, no había, al igual que en cualquier país latinoamericano, por eso digo, a mí me preocupa el rumbo de los Estados Unidos, porque se parece cada vez más a un país latinoamericano donde los problemas reales no se discuten. Donald Trump amenazó a Hillary en un debate con mandarla a la cárcel si fuera presidente. O sea, parecía un latinoamericano cualquiera. Eso a mí no me gusta, eso no es propio de los Estados Unidos y por eso yo cada vez simpatizo menos con el señor Donald Trump. Ok, adelante Juan Alberto. Ok, aló, ¿me escuchas? Sí. Sí, ok, listo. Gracias, Tocayo. Mira, yo creo que nosotros pensábamos que cuando caía el muro de Berlín, o cuando derrumbaban el muro de Berlín, se acababa todo esto. Pero sucede que nos olvidamos de derrumbar otros muros de Berlín que siguen allí. Y es que todos los estados, más o menos en una escala de medición, unos más que otros, siguen siendo socialistas. Porque no solo está este tema que el coronavirus lo permite transparentar en esta crisis pandémica, el tema de los hospitales estatales, sino que también está el tema de la educación y otras cosas más que ocurren en los distintos estados, unos más que otros, por supuesto, pero todos son de corte socialista, porque siguen las directivas del programa de 1848. ¿Qué decían ellos? Por ejemplo, yo creo que Martín lo ha dicho con total buena voluntad, pero hay que decirle que así sean las municipalidades, está mal que el Estado maneje la salud. Eso es propuesta socialista, eso está en el programa de 1848, que la salud la maneje el Estado, sea quien sea, pero que sea el Estado, municipal o un ministerio. Y el Estado no está para administrar la salud, es un asunto absolutamente privado, igual que la educación. Entonces, nosotros tenemos un chip, que también es ese muro de Berlín que no nos lo hemos quitado. Seguimos mirando un poco el mundo desde una perspectiva socialista sin darnos cuenta. Eso pasa en todos los países. Por eso es que la gente, como tú has dicho hace un instante, está medio estupidizada. Y está estupidizada porque desde siempre le metieron el chip mental que las cosas funcionan así y el Estado es el que tiene que intervenir, y el Estado es el que tiene que meterse, y el Estado es el que tiene que hacerlo todo, ¿no? Y si el Estado no está metido en todo, entonces las cosas no suceden. Y hay que hacer leyes y leyes y leyes y leyes, y a cada rato están pensando desde esa perspectiva, porque hay un chip socialista
que es un muro de Berlín mental que no hemos derrumbado. No hemos desaprendido cosas para aprender otras. Y eso es lo que nos ha frenado el camino y nos ha traído de vuelta a donde estamos. Entonces, yo creo, viendo esta crisis del coronavirus, donde la gente está esperando que el Estado le resuelva el problema, yo les pregunto a mis amigos, en una crisis de emergencia cotidiana, ¿alguna vez has ido a un hospital en emergencia y has visto que los enfermos están tirados en el suelo? Bueno, eso ocurre en todos los hospitales del mundo. ¿Tú crees que una pandemia lo va a resolver el Estado si con las emergencias cotidianas no las puede resolver? Entonces, la salida a la crisis del coronavirus para la visión socialista, que todo el mundo acepta por ese chip, es quedarse metidos en su casa. La salida para nosotros es privatizar el sistema, que es diferente a la cuarentena impuesta tiranamente y de manera vertical. Por eso es que yo creo, mi estimado tocayo y a todos los que han venido, que son bastantes participantes, que deberíamos empezar a plantear que las 5 reformas son el gran camino para derrumbar esos otros muros de Berlín que el mundo se olvidó de derrumbar. Eso es todo, un abrazo a todos, gracias. Muchas gracias, Juan Alberto, muchas gracias. Bueno, eso es lo que hacemos. Y hoy nos ha pasado algo, quiero pedir disculpas porque hay gente que quiere entrar en la sala y no puede porque hemos bloqueado. Quiero aclarar para los que nos están siguiendo en Facebook Live y para los que van a escuchar esto en diferido, quiero aclarar que hoy nos ha pasado por primera vez que nos han saboteado la reunión, que se ha metido gente a ponernos videos pornográficos en la pantalla y demás, a torpedear, a sabotear nuestra reunión. Nunca nos había pasado. Quizás, Juan Alberto, quizá nuestro mensaje está llegando o se está expandiendo o nuestro mensaje está de algún modo siendo conocido, ¿ok? Quizá nuestros esfuerzos por darlo a conocer están dando frutos, ¿ok? Y uno de esos frutos es el intento de saboteo, porque nunca nos había pasado. Hemos pisado un callo tal vez, y bueno, hay zurditos por ahí, gente tal vez de militantes de alguna organización de izquierda cultural o de marxismo o lo que sea, o gente que quiere estorbarnos, ¿no? Entonces, sí, el perro que ladra, Karen, efectivamente, el perro que ladra, la frase que se atribuye a Cervantes, pero no figura en el Quijote, ¿no? Entonces, quisiera decirte, Juan Alberto, a lo mejor nuestros esfuerzos por darnos a conocer, a pesar de no tener recursos, a pesar de ser muy poquitos los líderes, los dirigentes, los que estamos al frente de esto, de no contar con la benevolencia ni con la simpatía de los grandes tanques de pensamiento y los grandes liberales, y tampoco con la simpatía de los capitostes cristianos, evangélicos, sobre todo los pastores y demás, ¿ok? Gente, líderes y élites que deberían apoyarnos, pero no quieren, no nos apoyan, nos niegan el apoyo, nos invisibilizan, nos ningunean, por decirlo de otra manera. A pesar de estar en eso, quiere decir, como dice aquí la compañera León Alba, quiere decir que el mensaje a lo mejor se está difundiendo y nos estamos dando a conocer. Sí, John Muñoz creo que era el último que está en fila para hacer pregunta. Adelante. Alberto, una pregunta. ¿Crees que los Estados Unidos está yendo por el camino de una política populista? Pero por supuesto, es cierto que Donald Trump es un populista. Lo que sucede es que a mí no me gusta
usar la palabra populista, sino en su sentido muy estricto. Es populista porque él siempre le echa la culpa a otros de los fracasos, ¿no? Sí, los chinos tienen la culpa, Washington tiene la culpa, los demócratas tienen la culpa, siempre le echa la culpa a los demás. Yo quisiera recordarles a los que son nuevos en nuestro movimiento, los que recién nos están conociendo, que este movimiento nació de una profunda y extensa autocrítica que hicimos como liberales todos y como cristianos los que somos cristianos, porque aquí hay de todo, hay gente que no es cristiana también. ¿Okay? Hicimos una profunda autocrítica, algo hemos estado haciendo mal, y de ahí surgió la idea de que una de las principales errores que estábamos cometiendo es no hacer política, hacer puro tanque de pensamiento, puras conferencias, puro libro, puro artículo, puro estudio, nada más, y cero acción política. Y otro error grande es que esos estudios y esas conferencias son siempre jugando atrás, o sea, respondiendo a las embestidas de los marxistas. El siglo pasado, marxistas clásicos, este siglo, marxistas culturales, siempre atajando los pelotazos y nunca saliendo adelante a tirar pelotazos. A lo mejor estamos tirando pelotazos, por eso nos han saboteado hoy, o han intentado sabotearnos, y por eso hemos tenido que cerrar la sala y no dejar entrar a gente que quería entrar. Pero bueno, eso quería decir. Y gracias, John Muñoz. Le devuelvo el micrófono a Jorge y a Oswald, que están a cargo, y a Tapia. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Muchas gracias, profesor Mansuetti. Muchas gracias a quienes se han hecho presentes en el conversatorio con sus preguntas. Hemos tratado de compartir ahí en pantalla para oxigenarla un poco, ¿no? Nuestros recursos, los materiales que semanalmente el profesor investiga y comparte con nosotros todos los miércoles. Así es de que muchísimas gracias, siendo ya, llegando ya a la segunda hora de nuestro conversatorio. No sé si exista tal vez tiempo para una pregunta más. Ok. Bien. ¿Puedo hacerle la última pregunta? Sí, por favor, John. Una pregunta. En lo personal, para mí, Estados Unidos está encaminándose a un estatismo. Con referente a la pregunta que le hice a Alberto con respecto al coronavirus, para mí el coronavirus es el pretexto más acertado que ha tenido esta política, entre comillas, de los Estados Unidos. Eso es todo. Quisiera que hablemos un poquito, tal vez un segundo más, sobre lo que les... Sí, exactamente, John Javier, pero no solo el gobierno de Estados Unidos, sino los gobiernos de los demás países, en mayor o menor medida, con más salvajismo o menos salvajismo, con más o menos ignorancia. Los demás países han caído todos, empezando por China, que sí es verdad que ocultó información. Yo no creo que el virus haya sido diseñado a propósito por el Partido Comunista Chino y que entonces viene Trump y dice, este es el virus chino y tal, porque así como fue el virus español. Por otra parte, la gripe española no se originó en España, ¿ok? Busque por ahí en Google que hay buena información sobre eso. Eso no es cierto, lo del virus español no era español. Yo no creo que haya sido un virus de diseño y todo, ni de China ni de nadie, pero sí es verdad que China ocultó información, y sí es verdad que todos los gobiernos también han ocultado información y han aprovechado esta coyuntura para expandir sus poderes, restringir más libertades, obtener más recursos y repartirlos entre sus amigos a título de subsidios, créditos blandos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Han aprovechado para hacer lo que decía nuestro Señor Jesucristo, y voy a terminar con la frase de nuestro Señor Jesucristo, que es la doctrina política resumida del Evangelio, de aquella de que los gobernantes acostumbran o mal acostumbran a hacer tres cosas:
enseñorearse sobre las personas, arrogarse derechos y potestades y hacerse llamar bienhechores. Esa es la doctrina política de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Yo soy cristiano porque yo he estudiado las leyes económicas, las leyes de la economía. Creo en Dios, en que hay un Dios, porque las leyes de la naturaleza y también de la naturaleza social, las leyes del orden social, de la economía, de la cultura, de la sociedad, de las élites en ciencias políticas, etc. Las leyes nos revelan un orden en la sociedad, ¿ok? Y ese orden es perfectamente compatible con la normativa bíblica. Entonces, estoy súper convencido desde hace mucho tiempo que el autor de las leyes naturales, de la biología, de las plantas, los animales, y también de la economía y la sociedad, el autor de esas leyes, que son leyes perfectas, la gente no las conoce porque no conoce mucho de Dios, la gente no conoce que la ley de la oferta y la demanda, tan vilipendiada, es maravillosa, porque la ley de la oferta y la demanda dice, si algo que es valorado por la gente escasea, entonces el precio sube. Y al subir el precio, eso atrae a nuevos competidores, nuevos empresarios, innovadores por lo general, que quieren ganar dinero satisfaciendo una necesidad, produciendo algo que la gente quiere. O sea, esa ley de la oferta, las leyes de la oferta y la demanda, los rendimientos decrecientes, etcétera, las tasas de interés, son perfectas. Y por eso creo que hay un Dios. Y creo que ese Dios es el de la Biblia porque lo que la Biblia nos manda coincide exactamente, o sea, congenia, encaja perfectamente con las leyes de la naturaleza. Entonces, el autor de la creación es el mismo que el autor de la Biblia. Así de simple. Ahora, los gobiernos tienen muchos años desobedeciendo no solo las leyes normativas, mandatorias, obligatorias, obligantes, digamos, vinculantes de la Biblia, sino tratando de desobedecer las leyes de la naturaleza, y así nos va. Entonces, mucha gente anda ahí diciendo que, bueno, que el coronavirus es un castigo de Dios. Momentito, hay que ver cómo Dios castiga. Dios es un gobernante liberal. ¿En qué consisten los castigos de Dios? En dejar a la gente, la gente está eligiendo malos caminos. La gente elige entregarle toda su soberanía y todo su dinero y todo su afecto al Estado. Bueno, entonces dejemos que las ideas malas lleven a la gente a tomar decisiones malas, y esas decisiones malas tendrán malas consecuencias, y la gente tendrá que soportar malas consecuencias de malas decisiones tomadas en función de malas ideas. Si a eso le quieres llamar castigo de Dios, llámale castigo de Dios. Pero mucha gente, lamentablemente, incluso cristianos, no lo saben explicar. Entonces, encima que los gobiernos asustan a la gente, esto lo asustan más todavía, ¿no? La solución, como dice Juan Alberto Ugas, la solución son las 5 reformas. Gente dice, no, ¿y tú qué propones? No, proponemos las 5 reformas. Pero si a vos no te gustan las 5 reformas porque no son unas soluciones, entre comillas, como las que estás acostumbrado a escuchar, entonces, bueno, ese ya son otros 200 pesos. Gracias, Jorge. Gracias, Osvaldo. Excelente, profesor. Muchísimas gracias. No hay mejor forma de terminar, creo yo. Enseñorearse sobre las personas, arrogarse derechos y potestades y autoproclamarse bienhechores. Eso es lo que realmente está pasando. Bueno, en ese sentido, pues reiterar nuestro agradecimiento a los participantes en la sala. En algún momento tuvimos más de 50 participantes. Ahora la tarea es, en principio, poder compartir nuestro Facebook Live en sus redes sociales, invitando a sus amigos a que nos escuchen, a que nos conozcan, y desde luego a buscar activar políticamente con sus movimientos y partidos políticos en formación. Prácticamente ya pocos países nos faltan en América Latina para tener presencia, y pues en la mayoría
ya tenemos liderazgos importantes que estamos pues diciendo estas cosas que aprendemos los días miércoles, en particular por ahí el comunicado del Partido de Evolución de Perú y también el comunicado reciente del Partido Familia en Guatemala. Los pueden buscar ahí en redes sociales y también compartir. Así es de que, bueno, esa es la invitación. Inspirar la acción política, conocer, aprender las 5 reformas y buscar activar en cada uno de los movimientos a nivel nacional para llevar estas ideas a la práctica, a la acción política. Desde Ciudad de Guatemala, un servidor, Jorge David Chapas, ha sido un gusto ser su anfitrión. Muchísimas gracias, Oscar Chamagua. Muchísimas gracias, profesor Alberto Mansuetti, y muchas gracias a todos quienes participaron. Nos encontramos acá, misma hora y mismo canal, el próximo miércoles. Un saludo. Feliz noche. Saludos a todos. Gracias por la atención prestada. Feliz noche.